10 presos muertos deja un motín ocurrido en la cárcel de El Inca. El incidente coincide con el traslado de cabecillas de 2 bandas criminales. Más de 2.000 armas de fuego y 40.000 municiones decomisadas a bandas narcocriminales fueron destruidas por miembros de las Fuerzas Armadas en Guayaquil. Empezó el juicio político en contra de 4 consejeros de participación. Una mayoría, liderada por el correísmo, contaría con los votos para la destitución. El gobierno deberá fijar el aumento salarial del próximo año por la falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores. Centros hospitalarios, públicos y privados de Quito en su máxima capacidad para atender a niños con enfermedades respiratorias. En Guayaquil, los pacientes van en aumento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 18 de noviembre. Arrancamos con las noticias más destacadas del día. Un nuevo amotinamiento ocurrió en la cárcel de El Inca en el norte de Quito. La policía informó que hay 10 reos asesinados. Esto ocurre después del traslado del cabecilla de la banda Los Lobos a la cárcel máxima de seguridad en Guayaquil. Carla Delgado con los detalles. En menos de 2 semanas, en la cárcel de El Inca en Quito han ocurrido 2 amotinamientos. El de esta tarde dejó a 10 reos asesinados y 3 heridos, según informó la policía. La particularidad es que ninguno presenta heridas ni de armas de fuego ni de armas blancas, sino aparentemente la causa de muerte sería el estrangulamiento. Estas muertes coinciden con el traslado del cabecilla de la banda Los Lobos hasta la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. A él, según las autoridades, se le atribuye la matanza ocurrida en este mismo centro el pasado 7 de noviembre, en la que otros 5 presos fueron asesinados. La causa no la podremos decir, únicamente le estamos haciendo todavía las indagaciones. Lo que le estaba pudiendo confirmar es la cantidad de PPLs fallecidos y aparentemente ese es el motivo de la causa que, de acuerdo a las pericias de criminalística, indicaron. Hasta el centro carcelario llegaron varios familiares en busca de noticias. No sé nada de mi hijo. Yo vine a dejar unos papeles y me dio la sorpresa que está en este motivo. Entonces yo le pido que les pidan a los señores que les ayuden a controlarles adentro y eviten los peligros que están los muchachos adentro pasando. El comandante del distrito, Víctor Heredia, informó que al momento tienen el control de la cárcel y que además en una nueva requisa encontraron armas blancas y droga. Armas y municiones fueron destruidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En su mayoría fue decomisado a las organizaciones criminales que tienen alianzas con cárteles extranjeros y operan desde el sistema carcelario. Melin Ochoa nos cuenta más. Son 2.400 armas de fuego, 4.000 municiones y otro tipo de armamento que fueron destruidos en el sur de Guayaquil. Militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizaron la destrucción de estos elementos decomisados en varios operativos a escala nacional. Es importantísimo porque estas armas son ilegales, no se encuentran registradas, no tienen los documentos respectivos, razón por la cual lo mejor es destruirlas y fundirlas para que no pase a manos ilegales. ¿Y vinculadas a qué delitos? A crímenes, delincuencia común, delincuencia organizada. El armamento ya está inhabilitado y pasó por un proceso judicial. Por ello, tal como lo establece la ley, debe ser destruido 90 días después de haber sido incautado. En su mayoría son armas y municiones decomisadas a organizaciones narcocriminales que operan desde el sistema carcelario. Las armas, luego de ser incautadas, pasan por 2 procesos de destrucción. Uno, al proceso de corte. Esta arma, como ustedes ven, está cortada, ya de por sí ya no vale, pero sin embargo, para que estas armas tengan una garantía total nuestra ciudadanía de su destrucción, procedemos en este momento a fundirlas. Las provincias donde se han realizado más incautaciones son Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas y El Oro. Con esta destrucción, las Fuerzas Armadas ecuatorianas coadyuvan a la seguridad, impidiendo que armas ilegales sean utilizadas por la delincuencia común y el crimen organizado. En Ecuador el porte de armas es ilegal. Los únicos autorizados son los miembros de la fuerza pública.
En la Asamblea Nacional empezó el juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana. A través de este trámite se definirá si son destituidos o no. Vamos al Palacio Legislativo con Patricio Díaz para que nos cuente cómo avanza la sesión. Patricio, ¿cuáles son las novedades a esta hora? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos televidentes, buenas noches. Sí, continúa el juicio político contra los 4 consejeros de Participación Ciudadana. Este juicio empezó cerca de las 3 de la tarde. Llevamos casi 4 horas y ya han intervenido las 2 personas, los 2 legisladores interpelantes y también 2 de las 4 consejeras. En este juicio se acusa, o las causales para los 4 consejeros están en haber reformado, haber cambiado el reglamento de designación del Contralor y también de falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial. Al menos en torno a esas causales se han expresado los 2 interpelantes, Mireya Pazmiño y Ángel Maita de Pachacutic, que piden en sus mociones la destitución de estos 4 consejeros, a pesar de que, como sabemos, hay una división en la Asamblea Nacional porque algunos legisladores han insistido que debía haberse juzgado a los 7. Pero escuchemos a Pazmiño, a Mireya Pazmiño y a Ángel Maite. Aceptaron haber modificado este reglamento y por ende dejar en la inseguridad jurídica la participación para el concurso de Contralor General del Estado. Hemos probado que existieron diálogos subterráneos con una postulante para el cargo de Superintendente de Ordenamiento Territorial. Por ende, no nos queda otra alternativa que censurar y destituir a los funcionarios enjuiciados. Mientras tanto, los consejeros en su defensa han insistido en que no hay ni un informe de la Comisión de Fiscalización ni tampoco un informe de posturas, es decir, no tienen una base para qué defenderse en este proceso. También han rechazado las causales y han acusado a la mayoría legislativa de buscar controlar esta institución. Escuchemos lo que dijeron tanto María Fernanda Rivadeneira como Ivette Estupiñán en su defensa. Está enmarcada en una clara persecución política de quienes quieren vernos fuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quieren tomarse el control y elegir las autoridades a dedo. No se orienta el bien común, sino la toma del control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La toma de un órgano del Estado con innegable sesgo político. Bien, en estos momentos interviene Francisco Bravo y estamos pendientes también de que pase aquí al plenario el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa. Luego volverán a participar los interpelantes y posteriormente una réplica de los 4 consejeros. De acuerdo a lo que ha anunciado el presidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela, se espera llevar este proceso hasta la madrugada con una decisión. De lo contrario, se retomaría este día sábado en horas de la mañana para la votación final y definir así el pleno si es que se destituye o no a los 4 consejeros de Participación Ciudadana. Por supuesto, de esos detalles nosotros estaremos pendientes y les informaremos de manera oportuna. Regresamos contigo, Juan Carlos. Gracias, Patricio. Seguiremos pendientes de ese proceso. Larga jornada en la Asamblea Nacional. Y los concursos que lleva a cabo el Consejo de Participación se ven opacados por la incertidumbre ante la posible destitución de los 4 consejeros que enfrentan, como vimos, el juicio político. Con los continuos retrasos, el proceso para elegir Contralor es el más avanzado, pero hasta el momento no hay registro de aspirantes que haya concluido la inscripción. Jacqueline Rodas con el informe. El pasado 11 de noviembre, en cadena nacional, el Consejo de Participación Ciudadana convocó oficialmente al concurso para elegir al próximo Contralor General del Estado. Hasta que la Asamblea Nacional posesiona al ganador o ganadora del concurso. Y dio 12 días para recibir postulaciones. Pero durante esta primera semana en la sede principal, no se ha concretado ni una sola inscripción. Se conoce que alrededor de 50 personas ingresaron al sistema para llenar el formulario, pero lo han dejado a medias
familias y ninguna ha acudido a entregar los documentos. Es que el proceso transcurre en medio del juicio político que puede dejar fuera a los 4 consejeros acusados, entre ellos su presidente Hernán Ulloa. Tenemos blindados los procedimientos para que a nadie se le ocurra, en el caso de una censura, que va a tener facilito poder coger y decir, chao, ya no hay concursos, vamos a iniciar de cero. Eso no va a ser posible, porque hay un presupuesto que se está ejecutando, que está en revisión de Contraloría y que obviamente habrá consecuencias si alguien pretende hacer lo contrario. En un país con autoridades encargadas, subrogantes y prorrogadas en funciones y meses de retraso en los concursos, el de Contralor era el más avanzado. Además, se abrió inscripciones para defensor público, proceso que concluye el 25 de noviembre. Tampoco hay inscritos. Y sigue pendiente la elección del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y presidente del Consejo de la Judicatura. Sobre esta última designación, ya ha pasado un mes desde que el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó nuevamente la terna. Aún no hay resultado pese a que Ulloa ofreció acortar los tiempos y hacerlo en 30 días. El gobierno nacional fijará el salario básico unificado para el año 2023, luego de que representantes de los sectores empleador y trabajador no llegaron a consensos. Este último plantea un nuevo incremento de $25, como fue la propuesta de campaña del presidente Guillermo Lasso, mientras que desde el lado empresarial se oponen. Fabiola Santana con las reacciones. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios agotó sus 2 sesiones sin llegar a acuerdos. Tanto trabajadores como empleadores plantean incrementos para el salario básico unificado de 2023, pero no alcanzaron consensos en los montos. El sector de los trabajadores planteaba un alza de $25 como el año pasado, pues el presidente Lasso se comprometió a alcanzar un aumento de $100 hasta el final de su mandato. Además, resaltaron cifras positivas en empleabilidad y consumo tras el aumento fijado el año pasado. Alrededor de 500.000 nuevos empleos, 120.000 millones de consumos o de generación de transacciones. Por tanto, los $25 del año pasado no produjeron la hecatombe que el sector empresarial predijo. Con lo que discrepan los empleadores. 3,5 personas de cada 10 son las únicas que tienen empleo pleno. Dicen que lo que correspondería es un aumento de $11.73. Porque la inflación proyectada es lo que determina la ley, que en el caso de no llegarse a un consenso, es lo que debería aplicar el Ministerio del Trabajo para la fijación del salario del año que viene. Ahora será el gobierno el que fije el monto. Buscamos la postura del ministro del Trabajo, sin embargo, no fue posible por temas de agenda. Las partes esperan que se pronuncie hasta la próxima semana. Como fue el año pasado, y que los trabajadores ya para el mes de diciembre tengan certeza sobre lo que va a ocurrir en el mes de enero. Actualmente el salario básico es de $425. La meta del gobierno era llegar a $500 hasta 2025. En lo más destacado del plano internacional, un grave accidente ocurrió en el aeropuerto de Lima, en Perú. Un camión de emergencias se cruzó en la pista cuando un avión estaba por despegar. La aeronave se incendió y el vehículo quedó destruido, como nos cuenta Merly González. 2 bomberos murieron. Camiones de emergencia del aeropuerto de Lima, Perú, acudían a un simulacro cuando uno de ellos se cruzó en la pista provocando un fatal accidente. ¡Uy, lo pillaron! Un avión que estaba despegando lo impactó a toda velocidad. El camión quedó destruido, mientras que la aeronave siguió avanzando por la pista prendida en fuego. Dios mío. Era un avión de la aerolínea LATAM con ruta Lima-Juliaca. Quienes estaban a bordo tomaron fotografías del incendio en el ala derecha. Los pasajeros fueron evacuados de la aeronave, mientras bomberos apagaban las llamas. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Yo creo que todavía no me tocaba. Uno de ellos relata que sobrevivió por poco. Esa parte negra que se incendió y miren cómo se rompió el ala. Bueno, en esa zona estaba yo. Según un comunicado de la empresa aérea, todos sobrevivieron. Al momento podemos informar que no ha habido ninguna víctima fatal entre las personas que iban a bordo de nuestro avión. En este momento nos estamos enfocando en dar apoyo a los pasajeros y familiares, dicen.
Sin embargo, se conoció que 2 bomberos que estaban a bordo del camión siniestrado murieron en el lugar. Por ahora, las operaciones del aeropuerto quedaron suspendidas, mientras que la Fiscalía abrió una investigación. Más noticias para ustedes y atención, padres de familia, médicos advierten que en diciembre se espera un repunte de enfermedades respiratorias en pacientes pediátricos en el Ecuador. Actualmente los hospitales de Quito continúan ampliando áreas para la atención de menores. Carla Delgado recorrió varias casas de salud. La dinámica de las áreas de emergencia vuelven a cambiar en los hospitales de Quito. Médicos que deben duplicar sus esfuerzos ante la gran demanda de pacientes con enfermedades respiratorias. Esta vez son los más pequeños los que se han visto afectados. Niños que llegan con dificultades respiratorias por la presencia de al menos 5 tipos de virus que circulan en el país, entre estos influenza. Por ahora hemos tenido pocos pacientes con COVID, pero sí la mayoría son respiratorios y de ellos muchos caen en neumonías y algunas neumonías bacterianas graves. Aquí en el Hospital San Francisco de Líes las atenciones prácticamente se han cuadruplicado, aseguran. Teníamos más o menos unos 80 pacientes diarios. Hoy llegamos hasta 200 diarios acá. Antes teníamos una ocupación aquí en emergencia de un 60-70%. Ahora sobrepasa, estamos llenos. Hoy amanecimos con 8 pacientes para ingresar. Arriba en piso estamos como con 22 niños en camas de pediatría y 2 prestados en el área de ginecología. Estamos llenos. Pero este fenómeno podría extenderse hasta abril, según lo advierten. El pico mayor después de la siguiente segunda quincena de diciembre. Un paciente pediátrico puede tener una infección respiratoria 8 veces al año. Es algo habitual. Los especialistas piden acudir primero a los centros de salud más cercanos para no colapsar más las áreas de emergencia, que en la mayoría de casos ya superan el 100% de su capacidad. Ahora revisemos lo que pasa en Guayaquil. Los 5 hospitales Centinela reportan la llegada constante de pacientes que presentan síntomas gripales asociados a la influenza. Dio Cuenca nos escribe la situación epidemiológica. Con síntomas gripales, María Tapia llegó junto a su hija y hermano hasta el Hospital Bicentenario en Guayaquil. Nos dio mareo, dolor de garganta, dolor de cabeza y fiebre muy alta tenemos. Ellos son parte de los más de 500 pacientes con enfermedades virales que han llegado ahí durante ese mes, propias del cambio climático, asegura el coordinador asistencial de esa casa de salud municipal. Tenemos cerca de 500 pacientes aproximadamente de casos que vienen con sintomatología respiratoria gripal. En los 5 hospitales Centinela en Guayaquil, el Ministerio de Salud reporta al menos 68 casos de influenza. Los síntomas que predominan son fiebre, tos, dolor de cabeza o inflamación de garganta y malestar general. Así lo explica el director zonal de vigilancia epidemiológica. Tenemos alrededor de 68 casos con criterios de hospitalización, en los que tenemos constantemente un reporte de los eventos de insuficiencia respiratoria aguda grave a través de nuestros hospitales Centinela. Médicos como Henry Pinela también reciben a niños en su consultorio. Él explica la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población y pide evitar automedicarse. Nosotros estamos usualmente en contacto con un montón de microorganismos, muchísimos microorganismos, sean bacterianos, sean virales, sean hongos, sean parásitos. Entonces, cuando estamos en contacto con ellos, nuestro cuerpo de forma natural comienza a generar defensas en contra de ellos. Muchas veces no enfermamos es por eso, pero al haber estado aislados con la mascarilla, dejamos de estar en contacto con ellos y nuestro cuerpo no logró generar las defensas. Mientras tanto, la campaña de vacunación contra la influenza continúa en los centros de salud para frenar los brotes de esta enfermedad. Más noticias sobre el fútbol, porque en una cancha que ya no existe fue el primer mundial. En el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay, se proclamó el primer campeón. Ahora ese país busca celebrar el campeonato del mundo en el año 2030. Francisco Garcés estuvo en territorio uruguayo y nos cuenta sobre estas expectativas. La historia está hecha de momentos que a veces se pierden en los recovecos del tiempo. Por eso nos propusimos conocer el sitio en donde nacieron los mundiales de fútbol. Y fue en nuestro continente, en Montevideo, en la capital de Uruguay. Allá a mediados de 1930 el estadio de la capital estaba en construcción, pero el avance de la obra se retrasó por el mal tiempo y para agosto, a la fecha pactada para que inicie el campeonato, aún no se lo podía usar.
Esta contingencia hizo que la organización eche mano de una cancha que ahora ya no existe. Hace años que fue tragada por las residencias de la capital uruguaya. La historia de los mundiales de fútbol empezó justo aquí. Había un estadio para algo más de 1000 personas y era la cancha donde jugaba el Peñarol en Montevideo. El 13 de julio de 1930 se dio aquí en este punto el pitazo inicial del primer partido de un mundial. En esta cancha que estaba en el barrio de Pocitos se enfrentaron México y Francia. Y en la vereda otro monumento marca el punto en donde estaba el arco en el que los galos marcaron el primer gol de un mundial. Fue donde todo nació. Y días más tarde el Estadio Centenario, que lleva ese nombre en conmemoración de los 100 años de la Constitución uruguaya, ya estaba listo. Y fue ahí en donde se jugó la final entre el dueño de casa y su eterno rival, su vecina Argentina. Por 4-2 Uruguay se había coronado como el primer campeón y desde ese día este estadio se convirtió en un símbolo. Ahora es el único estadio en el mundo que tiene el título de monumento histórico del fútbol mundial otorgado por FIFA. El estadio está coronado por la Torre de los Homenajes, que con sus 100 metros de altura y 9 balcones domina la cancha y también la ciudad. Es un monumento histórico que para el Uruguay es invalorable. Le hemos perdido un poco la perspectiva del Centenario, pero cada vez que nos toca ir, nos pone la piel de gallina. Y al interior de este estadio funciona el Museo del Fútbol. 3 pisos llenos de imágenes y objetos en los que se muestra la historia del fútbol uruguayo y mundial. Camisetas de Pelé y Maradona conviven juntas, así como una gran cantidad de copas y trofeos, balones, zapatos y todo lo que uno pueda pensar que ha dado la vida a este deporte. Para los uruguayos esta cancha es mítica. Aquí se jugó la primera final de un campeonato mundial de fútbol. Y ahora, 100 años después, esperan junto a otros 3 países organizar el campeonato del Centenario. Con este objetivo se unieron a Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, que quieren organizar el campeonato del 2030 para festejar el centenario de las Copas del Mundo. Y pienso que sería lo más correcto, que homenajeando a Uruguay, la final del Mundial debería ser en el Centenario. Si se habla de la historia de los mundiales, no se puede olvidar a Uruguay y a este estadio, que ahora emerge como uno de los candidatos para albergar la segunda final mundial de su historia y justo con 100 años de diferencia. Los restaurantes en Quito esperan incrementar sus ventas entre 20 y 30% durante el Mundial. Para recibir a los hinchas, adecuaron sus negocios para crear un ambiente futbolero. Ofrecen pantallas, promociones y hasta sorteos, como nos muestra Fabiola Santana. Esta pizzería de la avenida Amazonas Norte de Quito está lista para recibir a los hinchas que este domingo disfrutarán el partido inaugural del Mundial. Desde luego que sí, y especialmente como es un partido de inauguración, tiene que ganar Ecuador. Además de adornos y banderas ecuatorianas, ha incrementado el número de televisores para que nadie se quede sin ver los encuentros futboleros. Nuestro personal también va a estar con las camisetas del Ecuador, promociones de cervezas, con pizzas, todo para que sea chévere, sea bonito y pase bien en el local. Mientras que este local de parrilladas, conocido por transmitir los partidos de fútbol todo el año, abrirá 2 horas antes mientras dure el Mundial. Además de promociones, los clientes de sus 32 locales participarán en sorteos para hacerse acreedores de camisetas y balones, incluso autografiados por personajes reconocidos. Premiadas con camisetas, con vasos, con consumo de cerveza gratuita. Vamos a sortear un balón firmado por Ronaldinho. Es un local argentino, por lo que dividirá sus emociones durante casi un mes. La única forma de que se crucen es llegar a la final, así que vamos a esperar que así sea. Mientras que en este local de comida siria están concentrados en apoyar a la selección y esperan con bebidas gratis. Claro, viva Ecuador. Tenemos una promoción de dulce, 7 por 5 más un café gratis. El presidente de la agremiación de restaurantes de Pichincha dice que aspiran a incrementar sus ventas en un 20 y 30% durante la fiesta mundialista. Por la temporada del año incluso, ¿no? Estamos entrando acá en Fiestas de Quito, en medio del Mundial, con una selección local participando. Entonces creo que es una gran oportunidad que tenemos para proseguir con la reactivación de este sector que tan golpeado ha sido los últimos años. Con esto esperan recuperarse y próximamente llegar a los niveles de ventas que tenían antes de la pandemia. El sector comercial vive su mejor momento del año. Distintos eventos de alto consumo se juntaron, lo que permite no solo un incremento de ventas, sino también la generación de más empleo. Paralelamente, los consumidores señalan que hay ofertas que realmente los benefician.
Un mundial en el que participará Ecuador, que se juega el mismo mes del Black Friday y a pocas semanas de la Navidad, es la combinación perfecta que dinamiza ventas en el sector comercial. Estas venían al alza y la coyuntura apunta a consolidar esta tendencia. El año hasta septiembre viene creciendo al 16%, comparado con el año anterior, 15% de crecimiento, y se prevé que las ventas se mantengan en este proceso de crecimiento. En esta dinámica, las ventas a través de canales electrónicos registran crecimientos de doble dígito que sorprenden a propios y extraños. Hablan de un 40% de incremento. 4.000 millones de dólares, siendo el año pasado 3.200. También están los que prefieren las compras de forma tradicional, acudiendo a un local para ver y tocar el artículo que adquiere. La prioridad y lo que más está buscando los clientes son las pantallas, televisores. Por ejemplo, un televisor que costaba $700, con los descuentos se lo puede conseguir en 525. Los compradores dan cuenta de las ofertas que los motivan a hacer adquisiciones en condiciones en las que se pueden ahorrar un buen dinero. Hay descuento en lo que es los aire acondicionados, que estoy interesado. Serán tiempos de ofertas extendidas porque la temporada de fútbol se junta con Black Friday y saliendo de eso llega el Cyber Monday y después la temporada navideña. El comercio vive así, su época más alta, y esto implica también un impacto positivo en el empleo. Cambiamos de tema para contarles que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, organiza su asamblea anual. Allí se analizan los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el gobierno y las estrategias políticas para implementar con miras a las seccionales que se desarrollarán el próximo año. Veamos. En Pastaza, en la comunidad Unión Base, se desarrolla hasta esta hora la asamblea anual de la CONAIE. En la agenda estaba previsto conocer el informe de las autoridades de la organización, una evaluación al proceso de diálogo con el gobierno, analizar las acciones del bloque legislativo de Pachacutic y definir una estrategia ante las seccionales del 2023. Al inicio de este encuentro se hizo referencia al fallo de la Corte Constitucional que le retiró la licencia ambiental al proyecto minero Pananza San Carlos. Se dejó en claro que este es un mensaje para el gobierno. Y a los gobiernos que vendrán, las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, estamos en capacidad de responderlo cuando seamos agredidos nuestros derechos, compañeros. Y destacaron algunos de los acuerdos que se obtuvieron en las mesas de diálogo con el régimen. Por la lucha dimos baja al decreto 95 para que no amplíe la frontera petrolera, minera e hidroeléctrica en nuestro territorio. Eso sí, se realizó una advertencia exigiendo el cumplimiento de todos los puntos acordados, reconociendo que podrían levantarse si no se cumplen los compromisos. Este mismo pueblo que dialoga, este mismo pueblo se levanta. El debate continúa con la presencia de cerca de 300 participantes. Los resultados de este encuentro se los presentaremos en nuestras próximas emisiones. Mañana la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional sesionará para aprobar el informe con las observaciones y recomendaciones al Ejecutivo sobre la proforma presupuestaria para el año 2023. Hay varios reparos en torno al precio del petróleo con el que se calculó el presupuesto, la proyección de crecimiento para el siguiente año y también la inversión en obra pública. Aquí un informe. La sesión está prevista para las 8 de la mañana de este sábado. El borrador del informe con las observaciones y recomendaciones sobre la proforma presupuestaria está listo y será analizado por los asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico. Por ejemplo, varios legisladores no están de acuerdo con que el presupuesto para 2023 haya sido calculado con un precio del barril de petróleo de $65. Creen que esa cifra debería ser mayor. Preocupa un poco, no sé si por estar estipulando demasiado conservador el precio del barril de petróleo nos quitan la parte de inversión, cuando mejor deberían apoyar este año si tenemos nosotros un precio de barril de petróleo que se mantiene por encima de los estándares internacionales de $80, $90, porque hay varios precios que lo ponen, nos quitan en la parte de inversión. Según el análisis de la Comisión de lo Económico, existe una disminución de casi el 23% para el gasto en obra pública para el siguiente año. Lo que significa que para el próximo año tendremos menos recursos para infraestructura, ya sea esta hospitalaria, de las universidades, de escuelas y otras infraestructuras importantes como carreteras. Esa prudencia no tiene que confundirse con
un mal manejo de las finanzas públicas en pro de garantizar derechos fundamentales. Sobre estos reparos, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, defiende el presupuesto, señalando que, por ejemplo, hay un incremento en el gasto social para 2023 en los sectores más vulnerables. Primero, es menos déficit fiscal, más inversión social. Segundo, la inversión social, que es los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social, supera los 15.200 millones de dólares, y eso es una cantidad de recursos que ningún gobierno antes ha destinado. Tercero, te diría que es una proforma que también destina más recursos para seguridad. Sin embargo, la Comisión de Régimen Económico también considera que en la proforma presupuestaria no se estaría cumpliendo con el incremento del 0.5% que manda la Constitución al gasto en salud pública. Se acortan los plazos para que el gobierno incluya la consulta popular en las elecciones seccionales de febrero próximo. Ayer entregó un alcance a la tercera pregunta del último cuestionario que aún espera el dictamen constitucional. Detalla que el impacto al fisco por beneficios tributarios será de aproximadamente 72 millones de dólares. La Corte Constitucional aún no emite su dictamen sobre el último grupo de preguntas para la consulta popular propuesta por el gobierno. La noche de este jueves, la Presidencia de la República envió un alcance a la tercera pregunta, que contempla un incentivo tributario por la contratación de mayores de 45 años. Es un informe del Ministerio de Finanzas que explica que si se aprueba y entra en vigencia, el impacto fiscal anual es de 72.17 millones de dólares. Sin embargo, esta propuesta permitirá contrarrestar el problema de empleo adecuado que actualmente están sufriendo las personas de 45 años en adelante. Como efecto de esta medida, se incrementará el aporte al seguro general obligatorio y se reducirá la mora patronal. Con este insumo se espera que la Corte ya se pronuncie. ¿En qué consiste este último control que deben hacer los jueces? Lo explica el constitucionalista Paul Córdoba. En este segundo dictamen que faltaría, lo que hace la Corte Constitucional es únicamente revisar y garantizar que las preguntas no induzcan un tipo de respuesta favorable. Los tiempos están ajustados. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el primer mandatario debería emitir su decreto de consulta popular máximo hasta la próxima semana, para que se alcance a incluir la papeleta con las 11 preguntas en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. El alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, envió una carta al presidente Guillermo Lasso solicitándole que autorice un plan piloto en ese cantón para reducir más el toque de queda decretado por el gobierno. La propuesta es que la restricción solo sea desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. Yunes asegura que la industria de bares y restaurantes en su ciudad está sufriendo pérdidas con la actual medida que arranca a las 11 de la noche. La solicitud de acortar el toque de queda en San Borondón se basa en que este cantón es el más seguro de toda la zona 8, según cifras de la Policía Nacional. Con disparos en la cabeza, asesinaron a un policía en servicio activo en el noroeste de Guayaquil. Tenía 15 años en la institución y recibió una amenaza de muerte luego de un operativo policial. Merlin Ochoa nos informa que el agente fue acribillado frente a su pareja. Hasta la escena del crimen llegaron los familiares del policía asesinado. Su cuerpo quedó tendido en el piso. Según las primeras investigaciones, habría recibido 14 impactos de bala. Sucedió al mediodía en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Como Policía Nacional nos encontramos indignados, ya que otro miembro policial ha sido vilmente asesinado por dos individuos que se trasladaban en una motocicleta. El señor policía pertenece a la unidad de mantenimiento del orden público. El uniformado tenía 15 años en la institución. Se trata del cabo primero David Guadalupe Serrano, de 33 años de edad. Testigos indican que el agente se encontraba con su pareja realizando compras en un supermercado del lugar, pues estaba en sus días de descanso. La mujer presenció el crimen. Le atentan directamente con
disparos directamente a la cabeza. Directamente no existe ningún tipo de robo, sino que van directamente a la humanidad del miembro policial. Los policías llegaron hasta el lugar con carabinas. Indagaciones previas indican que la víctima habría recibido amenazas de muerte por un operativo policial efectuado días anteriores en el sector. Justamente hace poco tiempo menciona que tiene una vivienda por el sector, el cual hace unos 3 meses está viviendo justamente en este sector. Las unidades investigativas ahora analizan estas fotos donde se observan a 2 hombres en una moto. Intentan determinar si son los que cometieron el crimen. Según la unidad de muertes violentas, desde el año pasado 36 policías han sido asesinados. Asesinan a un hombre en el noroeste de Guayaquil. Fue encontrado sin sus pertenencias, por lo que una de las hipótesis de los oficiales es que los delincuentes querían robarle y él se resistió. El cuerpo de la víctima quedó dentro de su vehículo con rastros de violencia. Los agentes lo trasladaron a criminalística. Sigan con nosotros en Televistazo porque al volver un equipo de Ecuavisa ingresó a una reserva natural de Pichincha donde habita el oso andino. Les mostraremos impresionantes imágenes de esta hermosa especie. Ecuaterra. Viernes de reflexión sobre el cuidado de nuestro planeta. Lamentablemente hay decenas de especies en peligro de extinción en nuestro país. Por ello, varias iniciativas buscan su conservación. En este caso hablaremos de la reserva ubicada en el noroccidente de Pichincha que cuida al oso andino. Carla Delgado nos trae una nueva entrega en Ecuaterra. Nos contaron que a unos 68 kilómetros de Quito, en la parroquia de Nanegalito, había una gran posibilidad de observar a osos de anteojos. No lo dudamos y emprendimos el viaje hasta llegar a la reserva de Maquipucuna, ubicada entre las montañas del Chocó andino. Esta zona es una de las más biodiversas del mundo. En el lugar ocurre uno de los fenómenos más importantes y quizá curiosos cada año durante la época seca. Se trata de una de las mayores congregaciones de osos de anteojos, o también conocido como el oso andino. Para internarnos en el bosque debemos respetar los protocolos. Por eso caminamos con mucho sigilo. Tomando la batuta van los rastreadores, que hacen un trabajo importante. Mediante su oído y el tipo de pisada, saben si los osos están cerca. Carlos es quien tiene más experiencia en la búsqueda. De lo que marcan territorio ya más o menos a los 15 días o 3 semanas, cuando más ya bajan a seguir comiendo las frutas de los osos. Con sus gestos nos dice que están cerca y no se equivoca. Sobre la copa de este árbol observamos al primero. Él no se intimida con nuestra presencia. Nosotros sí. Y es que un oso no se ve todos los días. Y menos tan de cerca en su hábitat natural. Un encuentro emocionante. Mientras permanecemos en el sitio, él acomoda su espacio. Y recién ahora entendemos por qué llegan a este lugar. Es por esta fruta silvestre, conocida como aguacatillo. Brota cada año en esta época. Los osos recorren hasta 30 kilómetros para alimentarse. El olor que la fruta desprende los guía. El oso tiene una gran capacidad olfativa.
nos hemos ido dando cuenta que este es un fenómeno anual similar a lo que ocurre con los osos grizzlies en Alaska, en las zonas de desove de salmón. En este caso, los aguacatillos les proveen una fuente importante de aceites, entre otros nutrientes. Nos sorprende ver cómo se desplaza sobre las ramas a unos 20 metros de altura. Más aún tomando en cuenta que un oso macho puede medir hasta 2 metros 10 centímetros. Y su peso fácilmente supera los 170 kilos. A unos cuantos metros divisamos a otro. Inclina su cabeza mientras lo filmamos. Y aunque el oso andino tiene la etiqueta de ser un oso tímido, incluso se muestra amigable. No hay registros de encuentros fatales con humanos. Pero no todos responden igual. Hay osos más territoriales, como este que apenas llegamos empezó la retirada. Estos osos a menudo son los paraguas para la conservación de otras vidas silvestres. Por eso decidieron proteger este lugar. La idea era conectar el área más grande posible de corredores al norte y al sur en lo que sería el corredor chocoandino. Y a pesar de jugar un rol tan importante, el oso andino tiene constantes amenazas. La fragmentación y pérdida de su hábitat por la actividad minera hacen que hoy sea una especie en peligro de extinción. Por ello se hace importante que todos alguna vez tengamos la oportunidad de admirarlos. Solo en ese momento sabremos la importancia de su noble rol sobre este planeta. Maravilloso, la importancia de cuidar a nuestra fauna ecuatoriana. Este fin de semana en Guayaquil se estrenará una obra que cuenta la historia de una joven pareja que se refugia en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial. Conozcamos sobre esta puesta en escena. Una obra llena de misterio, historia y un poco de humor negro. Es la nueva apuesta teatral a la que apunta el estudio Paulsen en Guayaquil. Este show se titula Una hora en la vida de Stefan Zweig, un novelista judío que se refugió en Brasil en 1942 para huir del horror y la masacre de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La obra es escrita por un dramaturgo español, Antonio Tavares, que ha venido conversando conmigo, Antonio, por más de 2 años de la posibilidad de hacerla. Y esto, amigos, es el estreno latinoamericano de la obra, una obra que se ha visto en Europa y que posiblemente esté en Estados Unidos próximamente. El director del estudio Paulsen describió cuántos personajes saldrán a las tablas. El personaje de Stefan Zweig, interpretado por Alejandro Fajardo, y su pareja, Lotte, interpretado por Michelle Zamudio, y un personaje misterioso que es creado por Antonio Tavares. Qué pregunta tan tonta, ¿no? El elenco está conformado por actores profesionales de altura y comentaron un poco las expectativas en este nuevo proyecto. La obra habla sobre la desesperación, los intereses y las pasiones las pasiones más profundas del ser humano en realidad, ¿no? Y yo creo que este personaje representa esas pasiones. Este espectáculo que ha conmovido al público se presenta los días jueves, viernes y sábados a las 20 horas. Este 17 de noviembre inició la 7ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja con un colorido desfile. En la inauguración formal se presentó la obra titulada Frankenstein del país invitado de honor, Estados Unidos. 47 delegaciones de instituciones públicas y privadas, colectivos y grupos de danza fueron parte del colorido desfile internacional de artes vivas en su 7ª edición, el cual fue organizado bajo la temática del festival Espacios de la Memoria en el Teatro Benjamín Carrión Mora. El evento contó con la participación de autoridades nacionales e internacionales y la obra Frankenstein del país invitado de honor Estados Unidos fue parte del cronograma. Estamos muy agradecidos al Ministerio de Cultura y Patrimonio también por ayudarnos en la participación de este grupo. Ser el país de honor este año por la primera vez
De verdad, es un honor realmente para nosotros la embajada. Esta edición contará con la participación de 15 países en donde Estados Unidos es el invitado de honor. Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Corea, Colombia, Ecuador, España, Francia, Perú, República Dominicana, Uruguay y Turquía. La ciudadanía podrá ser partícipe de la agenda. Tenemos 7 componentes, uno de obras locales, nacionales, internacionales. Tenemos el FIAF Lab, que es la escuela del festival durante todo el año. Tenemos Salud más Arte, tenemos la red del festival. El festival se realizará desde el 17 de noviembre y termina el 27. Estos 11 días de fiestas, Loja se muestra al mundo a través del arte y la cultura. De esta manera, se abre el telón del Festival Internacional de Artes Vivas, en donde propios y extraños disfrutarán de 100 actividades artísticas, formativas y lúdicas en espacios abiertos y cerrados, en modalidad presencial y virtual, y con más de 800 participantes del sector artístico.